¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Charlita que tenemos habitualmente todas las noches. Ustedes, yo, nos reunimos acá en mi taller para charlar un poquito sobre herramientas, cuestiones técnicas, en fin, las cosas que nos apasionan, las herramientas. El saludo afectuoso y cordial a los nuevos amigos que se vienen acercando al canal. Bueno, sepan que son bienvenidos, espero les guste el contenido y se queden. Y el abrazo a la distancia a los grandes amigos de la primera hora de este grupo, de esta comunidad de amigos, como el amigo Leonardo, mi amigo Daniel de Balcarce, bueno, Nico Scarone, Nico, Fer, Juan Ignacio, Adriano, está participando mucho un amigo que se llama Tito, bueno, entre tantos otros que por ahí estoy siendo ingrato y por ahí me equivoco, el amigo Cobursa, en fin, un montón. Y estos videos, estas charlitas, se logra a través de sus comentarios, ya sea en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, o bueno, acá mismo en los comentarios me pueden dejar cualquier duda, cualquier sugerencia, y bueno, la leeremos y la tendremos en cuenta como para desarrollar estas charlas. Para los amigos nuevos que se vienen arrimando, les comento que acá no hay libretos, simplemente son experiencias cotidianas, anécdotas, toma de contacto con herramientas. Y en esta segunda temporada del canal se están implementando algunas secciones, como por ejemplo Siciliano en Acción, que es cuando subo algún video de algunos de mis trabajos. Estoy viendo de hacer las charlitas de una duración mediana, no tan cortas ni tan largas, dado que a muchos amigos les gustan los videos cortos, a otros les gustan más largos, donde bueno, podemos desarrollar temas, contar anécdotas, en fin, lo cotidiano de una charla de amigos en el taller. Hoy me leí un comentario y me pareció muy acertado, dado que bueno, mencionaban una herramienta que yo en el canal sinceramente nunca la mostré, pero bueno, fue muy útil en su época. Los técnicos, los chicos, algunos pibes jóvenes, por ahí no la conocen, pero bueno, estoy hablando de la vieja y querida llave cruz. Claro, los nuevos amigos, los técnicos, los mecánicos de ahora, de por ahí más chicos, están acostumbrados a aflojar las ruedas con quizás un mango de fuerza y un tubo, que es lo que utilizamos generalmente en todos los talleres. Está muy bien, es válido, es lo que se utiliza hoy. Y los que no están con la pistola de impacto, apretando tuercas como locos. Pero bueno, en la antigua escuela, en mi taller, que es de la antigua escuela, nunca faltaba debajo del banco la llave cruz. La llave cruz siempre fue debajo del banco. Creo que en el 90% de los talleres fue así. Al menos en una época se ponían los gatos, los cricket, los elementos para levantar un auto, ya sean caballetes, crickets, y bueno, la llave cruz y todo lo relacionado a aflojar las ruedas y por ende volverlas a poner, ¿no? Generalmente venían así, llave cruz con 4 extremos. Son obviedades lo que estoy diciendo, pero bueno, nada, por ahí muchas de ellas venían con una punta, dado que se utilizaban mayormente 3 medidas. Si los autos eran chicos, por ahí el ejemplo del de Carlo, las tuercas eran 17 milímetros, pero venían con una llavecita L, que ya voy a mostrar, pero la llave cruz venía 19, 21 y 23 milímetros. Algunas un poco más chicas, esta es una llave cruz grande, profesional, de gomería, venía 19, 21 y 23, como dije, y la más chica, que por ahí era un poquito más corta, entraba más cómoda en los baúles, venía 17, 19 y 21. Siempre con este lado tipo palanca, para bueno, por ahí había que sacar alguna taza, muchos autos venían con tazas y nada, había que descalzarlas con algo y por ahí se utilizaba esto. Era útil para determinadas tareas, que en este momento, bueno, pueden ser muchas. Pero como dije, siempre debajo de los bancos, de los talleres, a la antigua escuela,
sigue habiendo de estas llaves, que generalmente eran en milímetros, tengo otras en pulgadas. Debo tener unas 5 o 6 llaves cruz. Podría tener un montón, pero bueno, cada auto que he vendido se ha ido con su llave cruz correspondiente. Las que son mías, las que forman parte del taller, las tengo y obviamente no salen de acá. Como digo, van debajo del banco con los elementos para levantar un vehículo. Y bueno, son estas, la llave cruz. Por ahí muchos de los chicos están desayunando ahora, que es una llave cruz. Y simplemente es una llave múltiple para aflojar ruedas. Por ahí, en algunos casos donde la rueda era más grande, estas las debe conocer bien el amigo Daniel, que por ahí había que aflojar la tuerca, las tuercas de la rueda de algún camión, se utilizaba este tipo de llaves hexagonales de 32 milímetros, 28 milímetros, bueno, depende el camión, depende la camioneta, depende la unidad, variaban las medidas. Por acá se cruzaba un fierro que a la vez servía de manija o de palanca para levantar el crick hidráulico que levantaba el vehículo. Estas son muy antiguas, están conmigo desde hace mucho tiempo, pero bueno, han sido muy útiles en el taller, han dado resultado muy satisfactorio y van a seguir. Lo que pasa que, como dije, hoy en día en todos los talleres utilizamos un mango de fuerza. En este momento estoy mostrando uno chico, pero generalmente se utiliza el más largo, con el tubo de 17, el tubo de 19, que es lo que más se usa hoy en día, y apretamos y aflojamos la rueda sin renegar demasiado. Por ahí con un tubo largo se puede hacer más cómodo. Esta, por ejemplo, es una llave de ruedas de servicio de Volkswagen. Notarán que es hueca, es mucho más liviana, no por eso poco resistente, pero bueno, es una de las opciones que tengo, que me ha quedado. No sé si se observa el logo, no, va a ser imposible con esta cámara, pero bueno, es de Volkswagen, de bastante actualidad, porque bueno, obviamente en el Dodge 1500 se utilizaba la llave cruz, pero venían de fábrica con este tipo de llaves L. Bueno, esta la tengo pintadita porque la hice que forme parte del taller, como digo siempre hay alguno que tiene una igual, una parecida y se confunde, entonces las pinté de amarillo, pero esta llave en L es la que servía para apretar y aflojar la rueda. Con el otro extremo, en forma de palanca, en forma de punta, se podían hacer las tareas necesarias para sacar y poner un neumático, una rueda. Después, bueno, tengo esta, que de estas tengo 3 o 4. Esta es la original de las Coupé Torino. Generalmente, bueno, cuando me he encariñado mucho con alguna Coupé Torino, le sacaba esta llave que venía en la tapa de baúl con 3 grampitas en esta posición, quedaba prendida. Entonces, bueno, uno levantaba la tapa de baúl y tenía la llave ruedas apretada con sus ganchitos correspondientes, con el crique en un estuche muy lindo, estuche muy delicado, donde se guardaba el crique que levantaba desde la uña del paragolpe. La verdad, linda época, lindos recuerdos con este tipo de llaves. Tenemos este, que por ahí es un poco más largo. Esta creo que era la del Dodge 1500. Pero bueno, nada escapa a lo común. Hay un tubito que salió en varios videos de la marca Dowidat, que en este momento no lo veo. Hay una pila de herramientas acá al costado. En este momento no lo veo, pero venía con el hexágono 17 y 19 y los dos agujeros para cruzar la varilla y trabajar apretando o aflojando la tuerca según corresponda. Como he contado varias veces, ese tubito, esa herramienta, ese útil, la he utilizado mucho para distintas tareas. Cuando uno no tenía por ahí un hexágono
una llave de 19, un tubo de 19, un tubo de 17, se podía trabajar de distinta manera. Pero bueno, hoy en día esta herramienta no es obsoleta, pero créanme que no es de lo que más se ve para comprar, digamos, como herramienta. Es una muy linda llave, esta es una profesional de la marca Raselli, las que se usaban en la gomería. Y bueno, Raselli siempre ha sido buena marca, ya los amigos viejos del canal saben mi preferencia sobre esa marca. Pero bueno, se han seguido fabricando herramientas para gomería en la zona de Lomas de Zamora, aparentemente. Y bueno, digo aparentemente porque son informaciones que me han llegado de varios lados y tengo la certeza de que son ciertas, pero yo no pasé nunca por la fábrica como para decir si es verdad o no. Bueno, me entusiasma la idea de que Raselli siga. Vaya a saber qué Raselli, quiénes son, qué pasó. El tema es que bueno, en una época había llaves, tubos, pinzas, destornilladores, todo Raselli. Industria Nacional, ya todos conocen mi historia con Raselli, pero bueno, nada más de lo mismo. Simplemente en esta charlita quería sacar del baúl de los recuerdos esta llave que por ahí muchos amigos no la conocen, pero no la conocen porque, bueno, está fuera de su época. Como dije al principio, en los talleres de la antigua escuela, debajo del banco está la llave cruz, los cricket, ya sean tijera o hidráulicos, obviamente tijera ya debe haber muy pocos, pero en mi taller hay, y bueno, los caballetes para levantar los vehículos, eso va todo junto y en un lugar determinado. Al menos esa era la configuración que buscábamos los talleristas para bueno, que esté todo más o menos ordenado. Les mando un saludo, voy a hacer otra charlita más, esta digamos que es la primer parte de la charlita, dado que han dejado comentarios interesantes consultando sobre destornilladores Stanley. En algún momento abordé el tema, bueno, pero no soy de los que dicen busquen en los videos, lo grabamos de nuevo, lo hablamos de nuevo, por ahí surge algún dato, alguna percepción nueva sobre las herramientas y bueno, la vamos desarrollando. Contento con el crecimiento del canal, es un canal chico, es un canal que está apareciendo, bueno, el agradecimiento eterno a los amigos de siempre, el amigo Miguel, el amigo Edgardo, el amigo Eugenio, gente que no se pierde nunca un video, es increíble. Mi amigo Daniel allá de Balcarce, lo tengo que ir a ver, un grande, el amigo Leonardo, el amigo del canal MHC Tools, que tiene herramientas espectaculares, la verdad, un muchacho muy humilde, macanudísimo, en fin, gente que he conocido gracias a estar haciendo estas charlitas, por ahí para algunos obvias, por ahí otros sacan información, refuerzan datos, siempre se puede aprender algo. Como dije, acá no hay libretos, simplemente les quería mostrar estas llaves, que ya las mostré varias veces, pero bueno, hoy me vino a la cabeza que se utilizan otro tipo de cosas para este tipo de trabajos, como diría el amigo Nico de los motores, una herramienta cojuda por donde se la mire. Y bueno, el día que se dejen de utilizarla, vamos a utilizar de amansalocos, como le llamábamos en aquella época. Bueno, espero que pasen una linda noche. Les mando un saludo grande y gracias por el apoyo. Y bueno, los invito a una nueva charlita, mañana seguramente, de Siciliano en su taller. Recuerden que estoy subiendo videos durante el día, lo pueden ver cuando quieran obviamente, pero generalmente en las tardes estoy subiendo algo y si donde estoy trabajando amerita grabar, o se puede o me permite, no molesta, grabo las tareas y las voy subiendo. Así que nada, buenas noches, un saludo. Como todos saben, un rato antes, un rato después de la cena, siempre hay un capítulo nuevo de Siciliano en su taller.